¿Qué tienen en común Santiago, Pedro, Juan y Judas? Además de ser pilares del cristianismo primitivo, todos dejaron cartas dirigidas no a una sola iglesia, sino a creyentes de todo el mundo. Pero, ¿por qué fueron escritas? ¿Qué desafíos se enfrentaban? ¿Y qué mensajes siguen siendo urgentes para nosotros el día de hoy? Las cartas generales son más que páginas antiguas, son llamadas vivas a nuestra fe, la perseverancia y la verdad. Si alguna vez te has preguntado qué relevancia tienen estas cartas para el día de hoy, este video es para ti. Así que comencemos. El tema de hoy es relacionado a las cartas generales. Entonces, ¿cuáles son las cartas generales? Las cartas generales son el libro de Hebreos, la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Judas. Así que iniciemos primeramente con el libro de Hebreos. Se podría decir que algunas características del libro de Hebreos, primero que no sabemos quién es su autor en específico. Algunas personas dicen que pudo haber sido el apóstol Pablo por su forma en la que se escribió el libro de Hebreos. Otros dicen que pudo haber sido Bernabé quien acompañó al apóstol Pablo en varios viajes misioneros y aprendió muchas cosas de él, por eso su similitud a cómo escribe Pablo en sus cartas. Otros dicen que pudo haber sido Priscila o Aquila, personas que trabajaron con Pablo en la iglesia en Corinto haciendo tiendas, pero a ciencia cierta no se sabe quién fue el escritor de esta carta a los hebreos. La fecha se podría decir que es entre el 60 o el 70 después de Cristo, y es interesante que los destinatarios son a cristianos judíos que se habían convertido al evangelio, y se podría decir que el tema central de la carta de los hebreos es que es Jesús superior a todas las cosas, y podríamos decir que temas más específicos o centrales del libro de Hebreos podemos entender primeramente que se presenta a Jesús superior a los ángeles, superior a Moisés, quien para los judíos es el profeta más importante en su religión. Si es bien conocido que era un hombre muy cercano a Dios, que la Biblia nos narra que Dios hablaba con él cara a cara, Jesús se presenta como superior a Moisés, y también se da a entender a Jesús como superior al sacerdocio levítico. Y es interesante que en el libro de Hebreos se presenta a Jesús como el sacerdocio según el orden de Melquisedec, no el orden de Aarón. Recordemos que en el libro de Levíticos se presenta a Aarón como sumo sacerdote y que los que fuesen a servir en el templo como sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón, pero también tenían que ser de la tribu de Leví. En este caso, Jesús no era descendiente de Aarón ni tampoco era de la tribu de Leví, pero el escritor del libro de Hebreos nos presenta a Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec es un hombre que la Biblia nos lo narra en el libro de Génesis, cuando Abraham liberta a su sobrino Lot después de una guerra, y en este entonces a Abraham se le presenta a un hombre llamado Melquisedec, que la Biblia nos narra que no tenía principio de días, dice el libro de Hebreos. Y en el libro de Génesis dice que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Lo que quiere decir el libro de Hebreos es que este Melquisedec no tenía principio de días, pareciera ser eterno. Y lo que relaciona a Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec es que su sacerdocio es eterno, no tiene principio ni tampoco tendrá un fin. Se podría decir que también este sacerdocio de Jesús, a diferencia que el sacerdocio levítico, no solo está ligado a un solo pueblo. Recordemos que estos tipos de sacerdocios que presenta la Biblia en el libro de Levítico solo era para el pueblo de Israel. Pero el sacerdocio que Jesús presenta no solo va direccionado a un solo pueblo, sino que está abierto para todas las naciones de la tierra, para aquel que se quiera acercar a él, para aquel que quiera a través de Jesús acercarse a Dios y ser limpiado de sus pecados. También la Biblia nos enseña en el libro de Hebreos sobre la fe y la perseverancia. Dijimos que este libro había sido escrito principalmente para cristianos judíos. ¿Qué implica esto? Que estos hombres, al dejar la fe judía, eran expulsados de las sinagogas, aborrecidos de su propio pueblo. Hombres y mujeres que habían sido expulsados de su credo, que no se les permitía acercarse a su nación natal. Así que muchas veces eran tentados a volver atrás, dejar el cristianismo y volver a las costumbres judías. Pero el escritor de Hebreos les anima a no volver atrás, presentando el nuevo pacto como un pacto superior, diciendo que el nuevo pacto es superior, ya que el antiguo pacto era sombra de lo que habría de venir. Estos creyentes estaban bajo presión y en el libro de Hebreos son animados a seguir firmes en su fe, correr la carrera con paciencia y mirar a nuestro Señor Jesucristo. Y también podemos ver, ya culminando el libro, que hay unas exhortaciones y unas prácticas que es necesario seguir. Se les advierte de la apostasía, se les advierte de aquellos falsos maestros que se quieren meter a la iglesia, y también las consecuencias de rechazar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué es importante esto? Porque si bien el libro de Hebreos nos presenta a Jesús como sumo sacerdote, un sacerdote superior al orden levítico, porque no tiene fin y porque está abierto a todas las naciones de la tierra, también nos presenta a Jesús como un mejor sacrificio. Y usted lo puede ver más específicamente en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Y es que antiguamente se ofrecían sacrificios de animales en repetidas ocasiones para cubrir el pecado del pueblo. Ojo con esto, para cubrir el pecado del pueblo. Pero el sacrificio de Jesús no se hizo en repetidas ocasiones. Solo fue necesario un único sacrificio. Y este sacrificio de Jesús, esa sangre, no cubre nuestros pecados, sino que quita nuestro pecado. Presenta a Jesús como un sumo sacerdote superior, pero también nos presenta a Jesús como un sacrificio superior, que no tiene que hacerse en repetidas ocasiones, sino que fue hecho una única vez. Un ser que fue tan santo que con un solo sacrificio alcanzó para perdonar los pecados de todos aquellos que nos acerquemos confiadamente a nuestro Señor Jesucristo. Y se podría decir que este es un resumen a grandes rasgos del libro de Hebreos. Ahora vamos a ver el libro de Santiago. Y es interesante que el libro de Santiago quizás no es tan doctrinal, pero sí es más práctico. Consejos mucho más prácticos que lo que pudieron haber sido las cartas de Pablo, que eran más doctrinales, o lo que pudo haber sido el libro de Hebreos, que también tocaba muchos temas doctrinales de forma profunda. Y en el libro de Santiago podemos ver algunas características, y es que el autor es Santiago, quien es conocido por ser el hermano de Jesús, quien tenía por nombre realmente Jacob. Este hombre escribió este libro aproximadamente entre el año 45 o 60 después de Cristo, antes de que sufriera el martirio por seguir a Jesús. Y es interesante que también destina este libro principalmente a cristianos judíos. Hebreos fue escrito para cristianos judíos y ahora el libro de Santiago también. Es importante que en este contexto cultural ellos eran perseguidos por su pueblo, por dejar la fe judía y adoptar la fe cristiana. Y es importante también que en este libro se destaca la fe que se demuestra en obras, no una fe solamente en palabra. Así que podemos ver que Santiago centra su libro en algunos temas. Primero, tener una fe genuina. Y él inicia diciendo que las pruebas producen perseverancia. Las pruebas no son para caer, sino para perseverar. También indica que si nosotros nos acerquemos a Dios, lo hagamos sin dudar ninguna cosa. Si tenemos falta de sabiduría, pidámoslo a Dios, pero sin dudar, que no seamos como las olas del mar que son llevadas de aquí para allá. Y también indica que tenemos que soportar las pruebas. Y no solo eso, sino que ya comienza a ahondar un poquito más en el tema y dice que no solo nos quedemos con la fe de palabra, con la fe oída, sino que también la apliquemos, que seamos hacedores de aquello que hemos oído. Pero él sigue profundizando más en la fe y dice que la fe sin obras está muerta. Y entonces él comienza a denunciar a aquellas personas que por ser ricas, por tener dinero, estaban despreciando a aquellos que no tenían tantas posesiones. Y esto se había metido también en la iglesia. Indica que no tenemos que hacer acepción de personas, así como Dios nunca hizo acepción de personas, sino que nosotros aceptemos a todos, tanto al que tiene dinero como al que no tiene dinero. Y es interesante que él no contradice a lo que dice el apóstol Pablo, ya que el apóstol Pablo dice que nosotros somos salvos por fe, pero lo que añade Santiago es, somos salvos por fe, pero nuestra fe debe tener un fruto, una obra palpable, similar a lo que decía Jesucristo, que por sus frutos los conoceremos. Usted y yo, si hemos adoptado la fe en Jesucristo, tenemos que dar un buen fruto, un fruto que de verdad evidencie que nuestra vida ha sido transformada por el poder de Jesucristo. Es interesante que también en este libro él nos enseña sobre el autocontrol y habla de la lengua. Y es interesante que dice que la lengua es como un fuego que puede corromper. El fuego o los incendios forestales no inician con un fuego masivo de primera vez, sino que inician con una pequeña chispa, que si no se controla puede generar grandes estragos. Así es nuestra lengua, si no la controlamos puede generar grandes estragos. Y también indica que de una misma fuente no puede salir agua dulce ni agua salada. O somos dulces o somos amargos. O hablamos bien o hablamos mal. Y también hace algunas advertencias, que si usted y yo nos consideramos amigos del mundo, de este sistema pecaminoso, automáticamente nos estamos considerando enemigos de Dios. Y también termina diciendo que es necesario tener paciencia en el sufrimiento. Nuestra fe debe tener obras. Si vemos sufriendo a alguien, no tenemos que apartar nuestra mirada, sino, si es posible, lo que tengamos en nuestra mano, ayudarles. Y es interesante que una aplicación práctica de este libro es que tiene un tono parecido a los proverbios o al sermón de monte de Jesús, más a lo vivencial, no tan doctrinal, sí a lo vivencial. Y también decíamos que es un complemento a las enseñanzas que escribía el apóstol Pablo. Este sería como un resumen general del libro de Santiago. Ahora vayamos a las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro. Y es interesante que los dos libros de Pedro también fueron escritos para aquellos cristianos judíos que seguían siendo perseguidos por su nación
o por los gentiles. En el primer libro de Pedro, su énfasis también toca un tema similar al que tocó Santiago, y es el sufrimiento, pero que ese sufrimiento nos lleve a una esperanza. El tono cambia en segunda de Pedro, y es que él ya se centra un poco más en las falsas doctrinas, hombres y mujeres que querían llegar con una doctrina diferente a la que les había sido enseñada. Se podría decir que el tono o la forma de compartir la palabra en primera de Pedro era un tono más consolador o pastoral de parte de Pedro. Pero en segunda de Pedro ya el tono cambia, ya es más una advertencia de que no dejemos entrar a nuestras vidas aquellas doctrinas que no funcionan. En el primer libro de Pedro toca problemas como persecución externa, tanto por romanos o paganos. Y en el segundo libro ya trata problemas internos, falsos maestros que ya habían entrado en la iglesia. Y el mensaje, se podría decir, central de la primera carta de Pedro es que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Así haya sufrimiento, así haya persecuciones, que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído. Y en la segunda carta se podría decir que el tema central es que creamos como está escrito en la escritura, que no nos dejemos confundir con falsas doctrinas. Algo similar a lo que ya estaba diciendo Santiago. Y los temas centrales, por así decirlo, en primera de Pedro, ya lo vimos, sufrimiento y esperanza, y es que nuestro sufrimiento purifica nuestra fe. El apóstol Pedro pone un ejemplo que así como el oro es probado por fuego, él dice que por diversas pruebas nuestra fe tiene que ser probada. Así como el oro se purifica por el fuego, nuestra fe se va perfeccionando o se va afirmando a través de las pruebas. También nos indica en su primera carta que nosotros tenemos que tener una identidad definida. Para no volver atrás, para no dejarnos convencer de otras doctrinas, tenemos que entender que tenemos una identidad definida en Cristo Jesús. Somos real sacerdocio, un linaje escogido con el fin de predicar el evangelio. Y también nos habla de una vida práctica, que tenemos que aplicar lo que hemos oído, así como lo dice Santiago. Y el apóstol Pedro aquí da un consejo a aquellas mujeres que estaban casadas con esposos que no eran convertidos. Y su mensaje es que a través del testimonio pueden salvarlos. Ya en segunda de Pedro, temas centrales, se podría decir que es primeramente un llamado al crecimiento espiritual, que diligentemente nosotros agreguemos a nuestra fe virtud y así sucesivamente. Lo podemos encontrar en segunda de Pedro capítulo 1 desde el verso 5 hasta el verso 8. Y ya comienza a hablar de advertencias contra aquellos falsos profetas que se querían meter a la iglesia, ligado a lo que decía Santiago y también a lo que estaba diciendo el libro de Hebreos. Y termina diciendo o hablando sobre la segunda venida de Cristo Jesús, ya que en ese entonces, como hoy en día, había gente que negaba esta doctrina, gente incluso que se burlaba de por qué Jesucristo aún no había vuelto a levantar su iglesia, y hoy en día sigue pasando. Pero el apóstol Pedro dice que Dios no tiene por tardanza el cumplir su promesa, sino que es paciente, no quiere que nadie se pierda. Si quizás usted y yo vemos lejana este cumplimiento de esta palabra, no es que Dios la esté tardando, sino que es paciente, quiere que más y más seamos salvos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y se podría decir que este era un resumen a grandes rasgos de la primera y la segunda carta del apóstol Pedro. Ahora vamos a ver las tres cartas de Juan. Y es interesante que Juan sigue tocando un tema similar al que vimos en Santiago y en Pedro. Denunciar a aquellos falsos profetas que se quieren meter en la iglesia. Y en primera de Juan es interesante que está destinado a cristianos en general. Ya no solamente se centra en cristianos judíos, sino a todo aquel que haya creído al evangelio. Y el propósito de esa primera carta era asegurar la verdadera fe y nuevamente denunciar falsos maestros. En segunda de Juan, su destinatario es señora elegida y sus hijos. Se cree que era una forma o un nombre clave para compartir el evangelio, para llevar esta carta a una iglesia y que de esta forma guardarse de que les quitaran la carta debido a la persecución. No decía explícitamente a la iglesia tal, sino como nombre clave, señora elegida. E igualmente, su propósito es guardarse de los engañadores. Y en tercera de Juan, ya su destinatario es una persona en sí, Gallo, un cristiano que había creído al evangelio. Y el propósito de esta carta era hablar sobre la hospitalidad y el liderazgo cristiano. Y se podría decir que temas centrales que podemos ver en la primera carta de Juan, primeramente que nuestro Dios es luz, es amor y es verdad. Y es que si usted y yo hemos creído en un Dios que es luz, que es amor y verdad, tenemos que vivir en luz, amor y verdad. Similar a lo que decía Santiago. No solamente decir que creo, sino que ese creo tiene que llevarme a tener una vida diferente. También en primera de Juan, él habla de que tenemos que guardarnos de aquellos anticristos, gente que quiere minar la iglesia
con doctrinas falsas. Y también denunciaba en ese entonces una secta que se llamaba los gnósticos, que ellos creían que Jesús no había manifestado del todo en carne, sino creían que era un espíritu que había venido al mundo. Pero Juan rechaza esto, enseñándonos que nuestro Señor Jesucristo realmente vino en carne. Y también termina diciendo que tenemos que obedecer a nuestro Dios. Si hemos creído a Dios, tenemos que obedecerle. Lo podemos ver allá en 1 de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en Dios debe andar como Él anduvo. Y el que practica el pecado no ha nacido de Dios. 1 de Juan, capítulo 3, verso 9. Y ya podemos ver algunos temas centrales de la segunda carta de Juan. Nuevamente hace una advertencia contra aquellos engañadores, aquellos que se quieren meter a la iglesia con falsas doctrinas. Y les llama a ni siquiera darles la bienvenida, a no abrazar este tipo de creencias. Y también nos dice que tenemos que caminar en la verdad. No es solo creer bien, sino vivir en amor, ligado a lo que ya decía en su primera carta. Y se podría decir que su carta más corta, la tercera de Juan, que va dirigida a Gallo, es más personal. Elogia a Gallo, ya que dice que camina en verdad, tiene hospitalidad con los misioneros, es un cristiano que de verdad muestra buenas obras, como decía Santiago, y critica a un hombre que estaba en la iglesia, cuyo nombre era Diótrefes. Este hombre rechazaba la autoridad apostólica, no recibía a los hermanos. Cuando llegaba algún misionero, se oponía ante ellos. Así que en tercera de Juan podemos ver ejemplos de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Nuevamente, quizás no tan doctrinal como si lo pueden ser las cartas del apóstol Pablo, y más bien instarnos a una vida práctica, una vida que practique el evangelio, que viva conforme a lo que hemos creído. Y ya por último, la carta de Judas, que si bien solo tiene un capítulo, es una carta que tiene muchas cosas que decir o que destacar. Judas fue hermano de Jesús, hermano de Santiago. Y es interesante que como temas centrales podemos ver que en su saludo él nos explica que quería hablar sobre la salvación, explicar temas sobre salvación. Pero debido a que nuevamente falsos profetas querían entrar a la iglesia, él direcciona su carta sobre esto, alertar sobre aquellos falsos creyentes. Y también alertaba de aquellos que veían la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como una carta abierta para nuestro libertinaje. Y eso no nos enseña la palabra. Usted y yo somos salvos por gracia, pero como ya habíamos visto en Santiago, en Hebreos, en Pedro y en Juan, tenemos que tener un fruto, un cambio real. La gracia nos abre la puerta para ser distintos, para ser santos, para vivir como Jesús nos enseñó. Y también podemos ver como temas centrales aquí en el libro de Judas las exhortaciones que hace a los creyentes. Y es que nos edifiquemos mutuamente en la fe. Si vemos a alguien que esté caído, que nosotros le tendamos la mano para levantarlo, que nosotros oremos guiados por el Espíritu Santo, y también que permanezcamos en el amor de nuestro Dios, similar a lo que tocaba Juan en su primera y segunda carta. Así que se podría decir que este es un resumen general de las cartas generales. Cartas que quizás muchas veces no tenemos en cuenta porque son cortas o porque decimos que no fueron escritas para nosotros. En estas cartas se alertaba sobre falsos profetas. Hoy en día hay muchas doctrinas que hablan de todo menos de la Biblia. Hay muchas doctrinas que se quieren meter a la iglesia. Pero así como estaban escritas estas cartas para aquel tiempo, sirven para nosotros hoy en día. No permitamos que la doctrina sea permeada por otro tipo de pensamientos humanos, pensamientos que quieren desviarnos de nuestra fe. Así que la invitación es a permanecer firmes en la fe, a dar un buen fruto si hemos creído en la fe cristiana, si hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas. Antes de estas cartas, Pablo escribió en tiempos de persecución y un imperio profundamente desigual, donde la jerarquía social dictaba el valor de cada persona. Pero en Cristo Jesús todos somos iguales. ¿Qué enseñó Pablo sobre la unidad en medio de esa división? ¿Por qué escribió a comunidades tan diversas? Y sobre todo, ¿qué temas se repiten una y otra vez en sus cartas? Descúbrelo en este video.